Buiti Binafi. Saludos desde Bangkok, Tailand. Y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad de la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures. Esta posición es la que estamos difundiendo por todas las redes sociales para promover la justicia, la igualdad y decir no a toda clase de división que no nos permite crecer como comunidades globales. Nuestro invitado número 169 de esta serie es un referente de comunicación global, garífuna, gestor cultural y un amante de la humanidad. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Kenny Castillo. Hola Kenny, ¿cómo estás? Hola, Wani, saludos cordiales, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy honrado por conversar con la mujer garífuna más cosmopolita, la mujer que más ha saboreado culturas, idiomas de nuestra comunidad. La verdad, gracias por darme el honor de presentarme ante tu inmenso auditorio. Kenny, muchas gracias por aceptar la invitación y sumamente complacida de poder conocer un poco más, porque sí he estado siguiéndote por los últimos 10 años, cuando coincidimos en algunos de mis proyectos en otros países y tú de manera muy gentil y muy auténtica has cubierto algunas de mis actividades por el mundo. Kenny, ¿quién eres? Bueno, Kenny Castillo es un periodista hondureño perteneciente a la comunidad garífuna. Como periodista me interesan los temas de africanidad, me interesan los temas comunales del pueblo garífuna en Honduras, su problemática social. Mis escritos a partir del año anterior se pueden leer en la página www.wadani.com. Además de eso, soy un cientista social. Me considero cientista social porque estudio también alguna fenomenología contemporánea de la comunidad garífuna. Solo para mencionarte algo, por ejemplo, en 30 segundos, últimamente estoy muy entretenido con un informe porque en el 2019, 2020 y 2021 me dediqué a sistematizar los crímenes en las comunidades garífunas y ahí pude darme cuenta de algún tipo de características en todo esto. Y lo peor, me doy cuenta que al someter o al pedir informe a las autoridades hondureñas, por ejemplo, a la Fiscalía, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Defensa, me di cuenta que no tenían información sobre los crímenes garífunas. Esto me tiene por ahora muy inquieto, escribiendo el artículo que le he denominado Los muertos que no cuentan. ¿Con qué intención? Primero, para ayudar al gobierno nuestro a orientar algún tipo de intervención en las comunidades garífunas y también para que los garífunas tengamos claridad sobre la conflictividad social en la que vivimos. Así es que esa sería parte de mi presentación. Kenny, tú eres uno de estos representantes de la cultura garífuna en el mundo que ha permitido refrescar lo que es la esencia de nuestra identidad. Cuando hablas del tema de la investigación social, cultural, que es un elemento que no hay muchos expertos en ese campo, ¿verdad? Y tú lo estás haciendo desde una perspectiva de la sociología, de la antropología, también tomando muchos elementos como la cosmovisión de nuestra cultura, que tiene impactos que son de alguna manera diferentes de otros grupos étnicos o culturales dentro de Honduras y el mundo. Hablemos un poco, Kenny, de ese factor de identidad. ¿Qué significa ser garífuna? Sí, ser garífuna en la actualidad, bueno, la identidad garífuna es más o menos dinámica. Se está formando casi siempre, digamos, cada día, por el tema de las migraciones, por el tema de la interacción que tenemos con nuestros pueblos aquí mismo en Honduras. Yo diría que hoy en la actualidad ser garífuna es amar a la vida. Ser garífuna es acercarse al mar, es compartir la música, vivir bajo el esquema del matriarcado, estar practicando el lenguaje, llevarse bien con todo mundo, despreciar los crímenes, amar la justicia social, amar la igualdad.
Yo diría que ser garífuna también es sentir amor por el propio, es sentir ese sentimiento comunitario que nos distingue a nosotros. En ciertos rasgos, o así en palabras breves, diría que eso es actualmente ser garífuna. Moving Cultures, o sea, culturas en movimiento, lo que busca es la promoción de la unidad en la diversidad. Y tú eres una de esas personas que han logrado poner en la mesa diferentes disciplinas artísticas, culturales, deportivas, formas de pensamiento, ideologías, etcétera. ¿Cómo logras llevar a cabo tu trabajo de la promoción de la diversidad y la inclusión? Me doy cuenta que la cultura es un factor de desarrollo, que ninguna comunidad puede estar alejado de su cultura. Y estoy dándome cuenta del peligro que tenemos los garífunas, de las constantes agresiones que tenemos por ser una comunidad minoritaria en un país, Honduras, en donde la mayoría es diferente culturalmente a lo nuestro. Entonces yo soy de las personas que digo, vamos a ponernos manos a la obra para colaborar, para llegar a las emociones, para llegar a los corazones, para llegar a los sentimientos y que la gente se dé cuenta de que estamos en una lucha por sobrevivir, no solo físicamente, también culturalmente. Y además de eso, tal y como usted lo dijo, una de mis preocupaciones y en la que quiero colaborar es hacer llegar alrededor del mundo la cultura garífuna. Kenny, acabas de dar en el punto cuando hablas de llevar la cultura garífuna al mundo. La educación, la información, las colaboraciones. En el momento que como una sociedad minoritaria no logramos compartir con otras culturas y ser presentes con nuestra propia representación, se da una situación de lo que llamaríamos gueto, o sea, el outcast que se dice en inglés, donde de alguna manera te marginas de todas las acciones globales o nacionales. ¿De qué manera ves ahora el papel de los líderes garífunas? No hablamos líderes solamente de la política, sino desde todas sus manifestaciones. La ciencia, la educación, el deporte, la política, la expresión de la belleza, la artesanía, la cultura. ¿Cómo ves el rol, el papel que están desempeñando los garífunas a nivel de inclusión y además de difusión de nuestra cultura? A través de las pláticas, las conversaciones y entrevistas que he tenido con muchos actores de la sociedad garífuna, me doy cuenta que el garífuna no es menos que ninguna otra cultura en el mundo. Me doy cuenta que la única dirección posible como humanidad que tenemos es unirnos en esa diversidad y ayudar a otros, estar sirviendo al prójimo. Y en ese sentido, la comunidad garífuna tiene mucho que dar al mundo. A mí me encantaría, por ejemplo, que muchos extranjeros o personas de otros países supieran, se dieran cuenta cómo se vive en la comunidad garífuna, con ese gran respeto por los ancianos, con ese respeto por la mujer, categorías que en otras sociedades no la estamos viendo desafortunadamente. En ese sentido, mi papel es definitivamente enseñarle al mundo cómo el garífuna vive para que si encuentran algún recurso de la cual puedan aprender, pues puedan hacerlo. Porque hoy en día no existen diferencias entre la humanidad. La realidad nuestra, como diría Fernando Tovar, el escritor cubano, es que, o Fernando Zavala, se me olvida el nombre muy bien ahora, es que hay un engaño en las razas. La verdad es que la humanidad es una sola y eso tenemos que entenderlo principalmente ahora en este siglo en el que habitamos. Kenny, ahí estamos hablando de la situación que no nos permite salir de los prejuicios. Cuando dices de que el garífuna no se siente orgulloso de su propia raza, ¿verdad? Entonces, en el momento que empezamos a, de alguna manera, identificarnos con nuestras propias raíces, con nuestras propias culturas, vamos a ser capaces de proyectar esa riqueza. Cuando de repente se nos quita la oportunidad de tener una educación multicultural, cuando hablamos garífuna y la otra parte de la sociedad en la cual se está habitando,
no te dan la oportunidad de comprender que ser garífuna, como tú dices, es como cualquier otra representación, ¿verdad? En el momento que de alguna manera, sistemáticamente te lavan el cerebro con la idea de que usted aquí no puede hablar garífuna, usted aquí no tiene nada que decir o usted aquí no tiene nada que ver, la persona empieza a minimizarse. Y luego se crece, se va a la universidad, se estudia, se tiene un título, pero se remueve de ese elemento de identidad cultural, porque lo ve como un estigma, con cierta vergüenza. Hablemos un poco de ese tema cuando se te remueven tus valores culturales, porque cuando hablamos de cultura no solamente se trata de las manifestaciones artísticas, que es diferente. Cuando hablamos de cultura, como tú dices, es toda la cosmovisión. ¿Qué pasa con estas personas que sienten pena de ser garífunas y que a pesar de que han logrado ciertos estatus académicos importantes, no tienen identidad? Qué pregunta más importante. En realidad yo llevaba tal vez siglos o años esperando que alguien me hiciera esa pregunta porque la saboreo. Y es que yo me considero que soy parte de una corriente de descolonización del pensamiento, ¿no? De descolonizar el saber, de descolonizar las tradiciones, de descolonizar los periódicos, descolonizar la televisión, que se descolonicen las novelas, los libros. En realidad tenemos nosotros factores importantes que compartir con el mundo que no tienen nada que envidiarle a nadie. Por eso cuando yo veo e identifico algún tipo de garífuna que siente vergüenza de su identidad, realmente estamos ante la presencia de una persona que lamentablemente ha sido colonizada. Y cuando eres colonizado, cuando eres instrumentalizado, hay muchas cosas que no puedes ver. Yo no ofendería a esa persona ni la insultaría, sino que me preocuparía mucho por ella, para hacerle ver, para abrirle los ojos. A estas alturas, con tantos libros que hay, realmente nos damos cuenta que nos engañaron en muchas de las cosas que nosotros aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y nos toca a nosotros levantarnos, desaprender y volver a nuestras raíces. Significa esto que es un proceso de revalorización que estamos nosotros también apoyando. Yo lo que le digo a los garífunas, ustedes, nosotros, no somos menos que nadie. Estamos en la disposición de hacer un trabajo de igualdad. Lo que diferencia al ser humano es básicamente las oportunidades, el ambiente en que crecimos. Eso es lo único que diferencia tal vez a los seres humanos. El resto, todos y absolutamente todos somos iguales y no tenemos que sentirnos inferior a absolutamente a nadie. Estamos hablando de un tema económico, donde las grandes potencias y sectores sociales, no solamente en Honduras, sino que en el mundo, toman como ventaja la necesidad de otros. Y de alguna manera vienen preparados para dominar, porque hablamos de poder económico, hablamos de dominio intelectual, de dominio de espacios y oportunidades. Y aquí tenemos una temática muy interesante que tiene que ver las culturas originarias y las culturas que también son originarias, porque toda sociedad tiene una tribu de donde vienen originalmente, pero vienen sistemas económicos y políticos en bloque, ¿verdad? De las grandes potencias que lo que de alguna manera están buscando es controlar los recursos de esas comunidades originarias. ¿Qué me puedes decir sobre ese tema? Sí, esa es una preocupación fundamental. Usted acaba de tomar un punto que es clave para el futuro de lo que ellos llaman tercer mundo, de África, de algunos países, zonas de Asia, de nosotros aquí en esta parte de Latinoamérica. Fundamentalmente es que estamos viviendo en un orden mundial en donde prácticamente ya algunos que se creen rectores del mundo han dividido y han decidido quiénes van a ser pobres o quiénes van a ser los ricos. Es como cuando decía, recuerdo un filósofo famoso de Francia, ¿no? Cuando decía, ¿quién es el que anda en la calle, no? Mi querido, bueno, ya le digo el nombre, pero total es que ya
algunos organismos multilaterales prácticamente que como que han decidido qué países son los que van a avanzar y qué países se quedan atrás. Nuevamente andamos también en el tema de que es clave el despertar de Latinoamérica, el despertar de África, el despertar de algunas zonas también empobrecidas de Asia y de alguna parte de Europa también. Nos toca a nosotros levantarnos. Prácticamente que nadie de afuera va a venir a hacerlo por nosotros. Somos nosotros, ¿no? Y cuando hablaba del autor, ya me acordé, Michel Foucault de Francia, que decía que estos organismos, que los gobiernos prácticamente que deciden quiénes mueren y quiénes viven. Y nosotros tenemos que darnos cuenta para eso, para poder entrar en la unión y poder caminar juntos en la misma dirección. Y aquí hablamos también de políticas mesiánicas, donde estamos como borregos, como ovejas, siguiendo caminos y tendencias de las cuales no hemos hecho la tarea, investigar de qué manera nos son de beneficio, qué cosas pueden afectarnos a nosotros y a otros que se encuentran a nuestro alrededor. Hablemos un poquito, Kenny, del tema de la educación. ¿Cómo la educación, no hablamos el tema de transferir información, estamos hablando del tema de transferir conocimiento, que es muy diferente? ¿Cómo ves el trabajo de la transición de conocimiento ancestral a nuestras nuevas generaciones? Sí, bueno, yo soy un poco, no quiero darme la categoría de revolucionario porque a lo mejor no llego a esto, pero sí puedo presentarlas como algunas inquietudes de carácter rebelde que son los que nos mueven. Y para decir, por ejemplo, que en la escuela, en el colegio, en la universidad, de la formación que nos han dado, ¿no? Que más que formarnos, lo que han hecho es instrumentalizarnos para dedicarnos a los campos, a los saberes que ellos lo necesitan. Yo pienso que hay un tipo de educación que nos está prohibida a nosotros, la educación de la libertad, de la independencia, la educación de saber decidir por nosotros mismos, de ser pilotos de nuestras propias vidas. Esa educación es donde nosotros tenemos que incorporarnos. Hoy en día nosotros tenemos la gran decisión de quedarnos en la esquina parados ahí esperando estrenar el pantalón de moda, porque eso es lo que nos manda el consumismo, o tenemos la gran decisión de aprender a leer un libro y formar una vida para servir a los demás. Estas son cosas que a lo mejor no están en la escuela, no nos las enseñan en ningún otro lado porque se ven como de carácter revolucionario, porque lo que quiere en este momento el orden mundial es tener casi esclavos para que echen a andar la agenda de los grandes capitales. Y ahí es donde prácticamente yo llamo a mi pueblo que despertemos, que nos levantemos y podamos caminar juntos, como lo había dicho antes. Cuando hablamos del despertar, creo que el emprendimiento y la llegada de las redes sociales y la globalización de la comunicación es una gran herramienta. Míranos a nosotros, yo estoy aquí en Bangkok, Tailandia, tú estás en Honduras, no sé en qué ciudad estás, Kenny. Tegucigalpa estoy. Estás en Tegucigalpa. Y mira, como que si estuviéramos a la par. Y la verdad es que son kilómetros y kilómetros de distancia, son continentes diferentes. ¿Cómo pueden nuestros compatriotas garífunas y no garífunas, sino la sociedad en general, optimizar el uso de sus redes sociales? ¿Cómo pueden enviar información que sea significativa? ¿Cómo pueden utilizar ellos sus talentos para también inspirar a otras personas? Creo que esto es un estudio. La gente no se da cuenta que lo que publican, lo que dicen, lo que hacen en las redes sociales queda grabado en la historia, pero no necesariamente para siempre. Eso solamente representa una faceta por la cual se encuentra esa persona. Háblame un poco de esos factores que de alguna manera pueden estar beneficiando a algunos y afectando a otros. Definitivamente. La verdad que la conversación está sabrosa. Me parece que hay que tratar a los otros como nos gustaría que nos trataran a los otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Con respeto, con benevolencia, con indulgencia,
con tolerancia. Me parece que son características que de alguna u otra manera es como que están desapareciendo, como que están perdiendo terreno, como que ya no están de moda. Eso me preocupa mucho. Hay que ver a los otros como que fueran nuestras propias familias, ¿no? Yo no sé en qué punto nos perdimos, pero lo que sé es que todos, absolutamente todos, tenemos las mismas necesidades. Todos como humanidad valemos lo mismo. Todos, absolutamente, tenemos las mismas pautas como seres humanos, pero yo no sé quién sometió o metió al odio, el rencor, metió tantos factores que nos están haciendo daños. Las redes sociales, señores, no son para destruir vidas. Las redes sociales no son para promover el odio. Las redes sociales son para promover también el amor. Yo espero que ustedes, junto a mí y a otros miles que hay alrededor del mundo, que se niegan a la utilización mala de las redes sociales, se incorporen también a esta militancia que no es política, pero es prácticamente una militancia que puede salvar el mundo. Estamos hablando de activismo cultural y artivismo, Correcto. ¿verdad? Y donde de alguna manera mencionaste en algún momento el tema de promover la sociedad garífuna. ¿Qué hay del turismo cultural? Bueno, en Corozal, digamos, me estoy acordando ahora que es lo primero que se me viene porque soy de una comunidad garífuna distante 11 kilómetros de Ciudad Puerto de la Ceiba, la tercera ciudad del país. Digamos que estamos viendo bastante turismo en las comunidades. Yo no sé, yo sé que tenemos cultura viva, tenemos expresión artística que no tenés que ir a un teatro para verla. Y esa es una ventaja. Solo caminar en la comunidad garífuna es un cúmulo de emociones, sentimientos, una experiencia realmente linda. Pero lo que estoy viendo es que la mayor parte de la gente no están dedicándose al turismo cultural, ¿no? Nuestras comunidades se están vendiendo, digamos, como puntos apacibles donde puedes ir a hacer lo que querrás. Y no es eso tampoco. La cultura nuestra es la que tenemos que vender. Vender en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como turismo, digo yo. Entonces, yo diría que por ahora no estamos todavía inmersos en el tema del turismo cultural, pero que perfectamente podríamos llegar a hacerlo. Por ahora, es mucho de playa, mucho de mar, mucho de libertinaje y cuantas cosas que realmente son malas para nosotros. Cachos está muy de cerca también cooperando con la Ruta Lenca y también con algunos grupos comunitarios como las Mariposas Libres en Tela Atlántida, ¿no? Donde ya tenemos propuestas que tienen un sentido sociopolítico, cultural, donde se habla de la limpieza de las playas, se habla de fomentar el trabajo comunitario, ya sea a nivel artesanal o de ideas o de protección de lo que son la herencia física de las comunidades. Eh, Hablemos un poco de esta posibilidad en Corozal. Sí, bueno, quiero compartir contigo que el año anterior, en febrero, nosotros a través de Guatani tuvimos un foro en donde tuvimos gente de la Policía Nacional de Honduras, tuvimos una criminóloga muy reconocida en Honduras, Arabesca Sánchez, y estábamos hablando precisamente del turismo malo, ¿no? La comunidad garífuna no son comunidades que lo que sucede van a denunciarlo a la policía y normalmente quedan escondidas las cosas y nos damos cuenta que hay muchas cosas ahí que acontecen bajo la mesa que las comunidades las toleran. Y nosotros llegamos a la conclusión de la necesidad, y se lo recomiendo al gobierno hondureño, de poder establecer una estrategia de seguridad exclusiva para las comunidades garífunas, porque las comunidades garífunas están sin protección y a veces nos llega el turismo malo y quisiéramos protegernos de eso, no solamente a través de la presencia policial, sino que a través del ojo vigilante de toda la comunidad. El turismo negativo generalmente llega por la falta de oportunidades económicas. ¿Qué posibilidades se están presentando de que las emprendedoras, que los pequeños negocios, que los artistas, que diferentes actores de la comunidad tengan un papel más dinámico
que genere fuentes de trabajo y recursos y sea un sobrepeso ante lo negativo. Sí, efectivamente. Bueno, la comunidad está haciendo su lucha. En este momento, la comunidad garífuna, hay una ola de emprendimiento, una ola de necesidad de ser dueño, de alcanzar las libertades económicas, la independencia económica. Pero también esto depende muchísimo de las políticas públicas que tiene el gobierno en materia económica, social y política. Y nosotros precisamente aprovechando ahora que hay un nuevo gobierno, quisiéramos sugerirle al gobierno de la República que está bien que nombren algunos funcionarios de la comunidad garífuna, pero lo que más necesitamos es inversión pública que lleven al desarrollo a las comunidades, porque nosotros no podemos solo. Por mejor organizados que estemos, necesitamos una política pública en donde haya exoneración de impuestos, donde haya ventajas comparativas, donde haya algún tipo de privilegios, como lo hacen con las otras franquicias que hay en el país. Hablaste en un momento de que la comunidad suele cubrir conductas que son tóxicas para la sociedad. Hablemos del tema de la dependencia a los narcóticos, estupefacientes, alcohol, cigarrillo, prostitución, etc. ¿Cómo esta situación está afectando las comunidades garífunas? Muchísimo, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Sin embargo, yo no puedo entrar en detalles en esto porque no lo he estudiado definitivamente. Hay personas con mucha más información que yo al respecto. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, que cada vez que pasan estas semanas de libertad que tenemos en Honduras, los feriados, se dan unos acontecimientos de la cual pues lo lamentamos. Y por eso nosotros una vez más clamamos, la seguridad es un aspecto que tenemos que cubrirlos entre todos, no únicamente es la seguridad policial o la presencia física de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que nosotros mismos tenemos que darnos nuestra propia seguridad, ¿no? Sabemos perfectamente que han habido algunos acontecimientos ahí, pero como vuelvo a repetir, ese tema en específico no lo he estudiado. Y lo que queremos decirle a los patronatos de las comunidades garífunas es que no toleren este tipo de situaciones, que las denuncien y además que nos capacitemos entre todos, entre los de la aldea, para tener ese ojo vigilante con capacidad de decir o de ver o de sospechar y denunciar a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay una situación que está muy de cerca con la pena, con la vergüenza ajena o propia. Y cuando hablamos de la dependencia al alcohol y a las drogas, las comunidades no tienen mucho control si dentro de los hogares de cada una de las familias no se están tomando medidas preventivas para resolver este tipo de conflictos. ¿Qué podríamos mencionar con relación al poder de la familia garífuna, que ha sido siempre como un pilar dentro de nuestra cultura, pero que también debido al tema de las redes sociales, la gente prefiere ocultar la problemática que están viviendo y presentar una cara que no es la real, en contra de realmente presentar la problemática y solicitar apoyo? Sí, es algo realmente, pero vital, de capital importancia, porque nosotros hemos vivido en medio del comunitarismo, del colaboracionismo, pero últimamente se está imponiendo el individualismo y eso nos hace daño. Tenemos que darnos cuenta que el hijo del vecino también es parte de nuestra responsabilidad. No podemos vivir solo porque mis hijos están bien, hacernos de la vista gorda con los hijos del vecino o con los hijos del amigo. Nosotros tenemos que recuperar esa cohesión social en el que todos nos criamos como una sola familia. Todavía existe, pero está en peligro. Entonces, al poder rescatar ese tema de cohesión social, prácticamente no vamos a permitir que ni siquiera el aire nos dañe. Porque si la vecina perdió una casa, la mejor forma de auxiliarla es juntos. Si una vecina se enfermó en la aldea, la mejor forma de ayudarla es juntos, amándonos.
con el sentido del comunitarismo, vivir como una auténtica comunidad. Aquellos consejos, aquellas invasión de información que nos manda a nosotros que somos mejores que el otro, o el individualismo, no nos sirve de mucho. La única solución posible en las comunidades es vivir como comunidad en el verdadero y estricto sentido de esa palabra. Y la palabra es compasión. Si cuando nosotros nos enteramos que alguien de la comunidad tiene una adicción, por ejemplo, se esconde, se mantiene como un secreto, eso no permite que la persona se dé cuenta que puede recibir un abrazo por esa situación. Al contrario, al esconderlo, al ocultarlo, lo que hacemos es que esa persona se sienta que está envenenada. Y lo que pasa es que se retira y busca otros círculos de apoyo que pueden ser y suelen ser muchísimo más tóxicos que una comunidad que los abraza. Cuando se tiene una adicción es una enfermedad, es una discapacidad y la gente lo ve como una maldición. Hablemos de ese tema que son las enfermedades mentales y cómo las enfermedades mentales a raíz de la crisis de la salud, que es una crisis que ha afectado la economía y el estilo de vida de las familias, está transformando también la forma de ver la vida. ¿Qué hay del tema de las enfermedades mentales? Bueno, es algo que vemos mucho en las comunidades garífunas. Realmente yo lo que puedo decir al respecto es que los procesos civilizatorios cuestan mucho. Algunas cosas no han llegado a nuestra comunidad, como por ejemplo, acostumbrarnos a ayudarnos con la asesoría de un pastor o de un psicólogo o buscar personal, digamos, especializado en materias que otras sociedades sí las tienen. O digamos, nosotros, en el tema de la escuela, incorporar a especialistas que nos puedan ayudar en la detección temprana de las cosas. Tenemos la desventaja quizás de que hemos vivido de alguna manera aislado de nuestras comunidades y la percepción o la visión del desarrollo en nuestros países están centradas únicamente en 3 ciudades, ¿no? En La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula, digamos. Y eso nos va a evitar accesar algunas ventajas, algunas especialidades que llegan tarde a las comunidades garífunas. Es tiempo de saber, por ejemplo, de que a tener ayuda psicológica no afecta absolutamente a nadie. Que dar, digamos, llegar temprano a los hospitales, eso no afecta absolutamente a nadie. Pero eso cuesta que lo entendamos nosotros porque no está en nuestra cosmovisión. La verdad que nosotros, la comunidad garífuna, vivimos de una manera, en algunos sentidos, con solidaridad, digamos, mecánica, ¿no? En donde nos formamos en algunas pautas que más que todo, espero no ofender en esto, pero como que nos llevamos en una tribu, ¿no? Pero que un verdadero proceso civilizatorio de una era moderna o una era como la que tenemos ahora, no la tenemos aún, pero tengo bastante optimismo de que nuestras comunidades están siguiendo adelante, que están perfectamente en el buen camino y que nuestras penas van a ser cada vez menos. Acabas de mencionar una palabra que es muy poderosa, que es la tribu. La tribu son las culturas originarias y no creo que nadie debería sentirse ofendido por eso. Y es una de las situaciones que claramente hay que trabajar. La tribu es el origen. Lo tribal es lo que tenemos en los pies y es lo que permite que nos mantengamos a flote y que nuestra cultura continúe siendo viva. Así es que por eso en África hay miles de tribus. Y no es como lo pusieron las culturas occidentales, que de nuevo, hablando de la colonización, que se habla de primitivo y se habla de tribu como que si es algo peyorativo, cuando la verdad es que sin la tribu y sin el origen no hay nada.
Entonces, es como dices tú, reaprendamos, reconozcamos, abracemos nuestra autenticidad y vamos a lograr tener una representación mucho más digna. Como dices tú, no se trata de salir con una pancarta. Seamos el ejemplo, seamos el referente del cambio con nuestras propias acciones y que no tienen muchas veces nada que ver con el color de la piel, sino que con el impacto. Estamos casi llegando ya al final de nuestros 30 minutos, pero hablemos de ser entes de cambio y tener la capacidad de impactar. Impactar significa inspirar a otros a también transformarse y hacer las cosas de una manera que sean significativas y que también promuevan transformación colectiva. Hablemos de impacto, Kenny. Sí, esa es una responsabilidad nuestra. Lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos el potencial de influir en otras personas, especialmente en los tiempos de redes sociales. Yo veo cómo con facilidad hay personas que tienen 200 contactos y eso ya es una enormidad. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar vigilantes de los acontecimientos sociales y de alguna otra forma direccionar nuestros público, nuestra gente hacia el bien. ¿Qué es el bien? Pues ayudar a los demás, interesarse en la otra persona, buscar cómo solucionamos juntos los temas. Eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de solucionar problemas, de repente es cuando estamos impactando. Nosotros estamos llamados a hacerlo. Busquemos el impacto. Hoy tenemos la facilidad. Afortunadamente, las redes sociales son ampliamente democráticas y cualquiera de nosotros podemos hacer nuestras propias redes, pero utilicémoslas para el bien, nunca para el mal. Kenny, gracias por promover la unidad en la diversidad. Y antes de que cerremos, por favor, envía un mensaje a la juventud. Jóvenes, a mí poco me gusta estar membretando a jóvenes y adultos realmente, porque como dice Salvador Allende, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Y en ese sentido, gracias a membretarnos por la edad, muchos adultos se quedan sin cumplir sus sueños. No, yo lo que quisiera es dar un mensaje a la humanidad en el sentido de que es hoy que tenemos la decisión de poder agarrar una pistola y hacer un tiroteo en una discoteca, de poder estar en la esquina y tener los pantalones aquí abajo o convertirnos prácticamente como que fuéramos un basurero que siempre está ahí. Jóvenes, la necesidad que tenemos en este momento es que descubran ustedes la causa por el cual han nacido y la causa por el cual van a vivir. Y normalmente estas causas están identificadas con solventar los problemas que tenemos entre todos. Hay dos fechas importantes que tenemos nosotros en nuestras vidas. El día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacemos. Es hora hoy, muchachos. Adelante. Saludos cordiales desde Tegucigalpa. Agradecido enormemente con esta garífuna cosmopolita a la cual admiramos, queremos mucho, la respetamos y apoyamos desde nuestra capital, Tegucigalpa. Muchísimas gracias, Juan. Kenny, muchísimas gracias. Y cerremos con nuestra posición de rompiendo con los prejuicios, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no a la diversidad no controlada, ¿verdad? Hablemos de la posibilidad de una diversidad que se reencuentra y que promueve la unidad y el progreso. Gracias, éxitos, bendiciones y hasta la próxima, Kenny. Okay. Chao.